Buenas tardes. Hoy, 26 de abril del 2021, nos encontramos con el director departamental de Colpensiones, Alexander de la Hoz, que nos va a aclarar varias inquietudes respecto de la materia en cuanto a la pensión de sobrevivientes. Bueno, muy buenas tardes y prestos para colaborarles hoy y aclarar las dudas que se tengan frente a pensión de sobrevivencia. Bueno, doctor Alexander, cuéntenos, ¿en qué consiste la pensión de sobreviviente? Bueno, pues básicamente la pensión de sobreviviente es un derecho adquirido que tienen aquellas personas que se les demuestren que hayan convivido con la persona en su momento de su fallecimiento o en su defecto, que si no hayan vivido, que tengan alguna relación de hijos como tal. Entonces, ¿cómo opera básicamente la pensión de sobrevivencia? La pensión de sobrevivencia opera de la siguiente manera, y lo voy a hacer con un ejemplo para que se entienda. Muere un señor, viene su esposa a pedir la pensión de sobrevivencia. Los requisitos mínimos o lo mínimo que ella tiene que certificar es o que hayan sido casados o que sean legalmente casados hasta la fecha en la cual falleció, o que haya tenido una vigencia de convivencia de mínimo 5 años. Esa vigencia de convivencia de 5 años tiene que ser demostrable. ¿Cómo se demuestra? Bajo unos documentos juramentados de ley donde certifiquen que realmente los conocieron esos 5 años y que vivieron 5 años de convivencia. Sumado a esto, las otras personas que son beneficiarios son todos aquellos que sean hijos de la persona, que sean hijos naturales, o si son hijos adoptados que tienen el apellido, también tienen congruencia como tal. ¿Esto qué quiere decir? Si con esta señora, voy a hacer un ejemplo, si el mismo señor vivió 5 años con esta señora tuvo derecho a la pensión por X o Y circunstancias de este matrimonio, hay 2 hijos, estos 2 hijos tienen derecho a la pensión, pero resulta que el señor se separó y tiene otro hijo por acá, o tiene 1 o 2 hijos. ¿Cómo se reparte la pensión? A esta señora le dan el 50%, que es la persona que convivió los últimos 5 años con él, y a los demás se les reparte el otro 50% de acuerdo a la proporcionalidad. Una vez cada uno de los hasta los 18 años se les da normalmente. Después de los 18 años, cada uno de ellos tiene que demostrar que está estudiando en la universidad y que está adelantando una carrera profesional, técnica o profesional, para que de esa manera se le pueda seguir pagando el beneficio hasta los 25 años. Después de que cumpla los 25 años, automáticamente va a empezar a pasar la pensión hasta que esta señora quede con el 100% de la convivencia. Si el señor no tiene ni esposa ni tiene hijos, sus padres pueden recibir la pensión siempre y cuando se demuestre que ellos dependían económicamente de él, que ellos no tengan casa, que no reciban sueldo, que no sean pensionados, y obviamente pueden ser beneficiarios de la pensión. Bueno, después de aclararnos en qué consiste y quiénes son sus beneficiarios, ¿podría explicarnos qué problemas o conflictos surgen a raíz de la concurrencia de varios beneficiarios? Bueno, básicamente las grandes dificultades que uno encuentra en este caso es la determinación de derechos y el grado el grado de convivencia. Normalmente las pensiones que vienen aquí, y se da mucho por ejemplo cuando son separados, entonces ¿qué sucede? Con la persona que llevaba 5 años presenta el reconocimiento de la pensión, y de pronto con la señora que fue legalmente casada vuelve y presenta otro reconocimiento de pensión. Entonces empieza una puja porque la que con la que hoy vive dice que ella llevaba 5 años, pero resulta que la esposa o la exesposa legalmente dice que no lleva 5 años sino llevaban 3. Entonces empieza la puja por ese reconocimiento. Y Colpensiones normalmente lo que hace, no solo Colpensiones sino también otros fondos, lo que hace normalmente es que llegan y dejan en suspenso la resolución y dice que vaya un juez y lo determine. Entonces ellas se van a un estrado a pelean con un juez, el juez toma la decisión, si el juez dice que es 50 para uno y 50 para el otro, pero recuerden que donde hayan hijos de por medio no se puede pelear el 100%, sino tendría que ser de ese 50% que le corresponde a las dos. En caso de que existan hijos menores, les daría 25 o 30, dependiendo del porcentaje que el juez considere. Nos envía esa resolución a nosotros y lo único que hacemos es ordenar.
Entonces ordenamos, básicamente eso. Otra cosa que se presenta mucho es que hay muchos padres que vienen y dicen, no, démela toda a mí, porque mi hijo no está estudiando. Entonces, en ese momento, posiblemente el hijo no esté estudiando, pero resulta que el hijo se puso a estudiar el otro semestre. Entonces el hijo ya viene, no, que es que mi papá no me está dando, que yo quiero meterme. Entonces ya hay un reconocimiento inicial y hay una autorización donde los hijos, no, nosotros lo estamos estudiando, denle a mi papá. Eso no se puede reversar porque eso es un documento legal. Entonces, bajo ese criterio, esos creo que son los grandes problemas. Otro gran problema que se presenta es que en muchas ocasiones las personas cuando fallecen no han tenido el derecho para el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia. Uno de los requisitos para tener la pensión de sobrevivencia es que usted los últimos 3 años, antes del fallecimiento, haya cotizado por lo menos 50 semanas en el año. 50 semanas en el año es un año. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo voy a hacer rápidamente así. Entonces, por ejemplo, el señor murió en el 2020, se supone que hacia atrás tenemos 2019, 2018 y 2017. En estos 3 años, él tiene que haber acumulado por lo menos 50 semanas para que tenga el derecho, la esposa, la viuda, tenga derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivencia. Listo. ¿Cuál cree que puede ser un problema futuro respecto a la pensión de sobrevivencia? Pues estamos a las puertas de una reforma pensional, no sabemos, no se ha presentado un borrador. Se habla muchísimo de que la pensión de sobrevivencia debería eliminarse. Yo, digamos, hablando voy a hacer 2 conceptos. El primero, considero de que si bien es cierto que se le tiene que hacer una reestructuración a esa pensión en algunos casos, yo considero que el futuro tendría que ser de que no se puede dejar persona desprotegida a una mujer y a unos hijos que han vivido pues obviamente bajo el mismo techo. Más allá de que se le cuadren los porcentajes, algunos hablan de que disminuir los porcentajes en el tema del subsidio, porque ¿qué sucedía antiguamente que hoy ya no sucede? Habían muchas mujeres que se casaban con viejitos pensionados y obviamente, imagínese usted una muchacha de 40 años que se casa con un señor de 80 años. El señor de 80 se muere, llevamos pagándole 20, 30 años la pensión. Viene la de sobrevivencia y tenemos que calcularle desde los 40 años hasta la expectativa de vida, que la de la señora puede ser 40 años más, lo que quiere decir que se desangra el sistema pensional como tal. Lo que se pretende como tal es mirar las condiciones específicas, que en eso estoy de acuerdo, mirar las condiciones específicas y determinar, si usted apenas lleva 3, 4 años casada, no hay reconocimiento de pensión, o usted lleva 5 años, pero resulta que usted tiene 40 años y su esposo tenía 80, pues entonces simplemente no darle todo el porcentaje, sino darle un poco. Yo considero que por ahí debe ser la ruta para mejorar, porque eso de una u otra forma está descalabrando el sistema. Ya. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo opera la garantía de pensión mínima de sobrevivencia? La garantía de pensión mínima de sobrevivencia se mira por dos partes. La primera, lo que les comentaba, que tuviera las 50 semanas en los últimos 3 años, y se mide de acuerdo a una base, al IBC, para que yo le dé al IBC, que el IBC no es el ingreso base de cotización, es como nos cotizan a nosotros el tema pensional cada mes. Entonces, por decir, si yo me gano 1.000.000 de pesos, recuerden que de ese 1.000.000 de pesos son 263.000 pesos que se van para salud, pensión y riesgos profesionales, y aquí serían 132.000 pesos que entran a la cuenta de su pensión. Entonces, cuando alguien viene y dice la pensión mínima, se miran 2 cosas. Pues primero, la cantidad de semanas que tenga. Entre más semanas tenga usted, se le va a dar mucho más pensión. Pero normalmente la pensión sale desde el 50%. ¿Qué quiere decir? Si esta persona se gana 1.000.000, el ingreso va a ser 1.000.000 de pesos, pues la pensión sería de 500.000 pesos, por decirlo así. Pero en Colombia nadie se pensiona con menos del salario mínimo. Lo que quiere decir que a esta persona se le daría el salario mínimo. El Estado entraría a subsidiar, que es uno de los grandes problemas que existe hoy por hoy en el tema pensional, es que el Estado entraría a subsidiar ese otro 400.000 pesos que le falta para eso. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Si usted le queda una pensión de 500.000, coja sus 500.000.
¿Sí me entienden? Eso es. Obviamente tiene unas connotaciones grandes porque como está la estructura de la vida, pues nadie podría vivir con menos del salario mínimo. Pero la Corte Constitucional por ahí en el artículo 18, 17 creo, ya hace como el del 90 dijo que en Colombia nadie se podía pensionar con menos de un salario mínimo. Pienso que ese es el futuro y allá es donde quieren apuntar. Menos subsidios para las pensiones, porque eso es subsidio, menos subsidios, y ahí lo único que hay que hacer es simple y llanamente, a usted le quedaron 2 millones de pesos, tome, le quedaron 500.000, tome, le quedaron 400.000, menos. En Colombia mínimo, una persona que le fuera demasiado mal, le quedaría una pensión de 500.000, 600.000 pesos, si se le quita los subsidios, no quedaría por debajo de ese. Bueno, doctor Alexander, ya para finalizar, ¿cuál es su mayor fortaleza o ventaja respecto de este derecho? Una de las mayores fortalezas, como ya se los comenté antes, es que las personas no sean desprotegidas. Si nosotros tenemos muy clara, uno muchas veces, hay una estadística que dice que más o menos el 72%, entre el 72 y el 80%, el padre es el que trae los ingresos a la casa. Imagínense ustedes en el momento en que un padre desaparezca, que la mamá está dedicada a cuidar a sus hijos, quedaría totalmente desprotegida. Pienso que se tiene que seguir fortaleciendo con algunos parámetros, pienso que no se tiene que eliminar, tiene que fortalecerte mucho esto porque pues no podemos dejar a la población colombiana desprotegida y me parecería injusto que no tuviera una viabilidad aceptable el hecho de que si el papá trabaja y en la casa no trabaja nada y el papá se muere, no haya pensión. Es lo más lógico. Se supone que mi esposa compartió muchos años conmigo, tenemos unos hijos y bajo el hecho de este que tenemos unos hijos, pues tiene que existir como tal el delito. Bueno, sería todo, doctor Alexander. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y estamos siempre para servirles. Bien, ¿cómo